Tenemos una sorpresa para ti, dijo mi familia el día de mi cumpleaños. Cuando abrí su regalo era un aviso de desalojo de mi casa, no dije nada, hasta que les hice probar su propia medicina. Me llamo Lucas, y hasta hace poco creía que mi familia y yo teníamos una relación tolerable. No éramos cercanos, nunca lo fuimos, pero al menos pensé que había un mínimo de respeto. Eso se acabó el día de mi cumpleaños, cuando me dieron una sorpresa que me dejó helado. No fue un regalo ni una celebración. Fue un aviso de desalojo de mi propia casa, entregado con caras serias y cero remordimiento. No dije nada en el momento, pero no me quedé de brazos cruzados. Si ellos querían jugar así, yo les iba a devolver el golpe, y lo hice a mi manera. Ese día empezó como cualquier otro cumpleaños. Me desperté en mi casa, una construcción vieja pero sólida que heredé de mi abuela hace unos años. No es lujosa, paredes de ladrillo, un tejado que necesita arreglos de vez en cuando y un patio trasero donde me siento a tomar café cuando quiero despejarme. No será mucho, pero es mía. Trabajo en una tienda de repuestos para autos, un empleo simple que paga las cuentas y me deja vivir tranquilo. Pensé que ese día sería relajado, quizás con una cena familiar forzada y poco más. Qué equivocado estaba. Mi madre me había llamado la noche anterior, con tono seco. Lucas, mañana pasa por casa. Tenemos una sorpresa para ti, dijo, sin emoción. Mi hermano menor, Tomás, gritó algo de fondo, pero no entendí qué. Mi hermana mayor, Carla, me mandó un mensaje corto, no faltes. No sonaban emocionados ni felices, solo insistentes. Imaginé que sería algo práctico, como una herramienta o un electrodoméstico usado. Nunca se me ocurrió lo que realmente tramaban. A la tarde, me puse una chaqueta y caminé las pocas calles hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, vi varios autos afuera, el de Carla, el de mi tía Rosa, el de mi primo Javier. Qué raro, pensé. No era normal que estuvieran todos juntos, menos para mi cumpleaños. Toqué la puerta, y mi madre abrió rápido, con una expresión que no supe leer. Pasa, dijo, sin saludar ni mirarme mucho. Estamos todos adentro. Entré al comedor y vi a la familia reunida. Mi padre estaba sentado en su sillón, con una cerveza en la mano y cara de aburrimiento. Carla estaba de pie, cruzada de brazos. Tomás jugaba con su celular, ignorándome. Mi tía Rosa y Javier hablaban bajo en una esquina. Había una torta en la mesa, pero sin velas ni decoración, y algunos globos mal puestos en las paredes. No parecía una fiesta, sino una reunión obligada. Nadie dijo feliz cumpleaños. Nadie sonrió. ¿Qué pasa?, pregunté, incómodo. ¿Por qué están todos aquí? Es tu sorpresa, dijo Carla, con tono cortante. Siéntate. Mi padre se levantó, dejando la cerveza en la mesa. Mi madre se puso a su lado, con las manos en los bolsillos. Tomás alzó la vista del celular por un segundo, con una mueca burlona. Sentí un mal presentimiento, pero no tuve tiempo de procesarlo. Mi madre sacó un sobre blanco y me lo tiró sobre la mesa. Ábrelo, ordenó mi padre, como si me diera una instrucción en el trabajo. Lo tomé con manos temblorosas y rasgué el papel. Saqué una hoja y leí. Al principio, no entendí las palabras legales, pero luego lo vi claro, notificación de desalojo. Mi dirección estaba ahí. Decía que tenía un mes para irme. Mi casa, la que era mía por derecho. ¿Qué es esto?, dije, mirando a mi padre. Es una broma, no es una broma, respondió él, frío. Decidimos vender la casa. Ya está arreglado. ¿Vender mi casa?, repetí, sintiendo que la voz se me quebraba. Pero es mía. La abuela me la dejó a mí. ¿Y qué?, intervino Carla, encogiéndose de hombros. Está vieja y no sirve. Con el dinero, podemos hacer algo útil por fin. Siempre has sido egoísta, añadió mi madre, mirándome con desprecio. Esa casa es un desperdicio contigo. Es hora de que la familia saque provecho. Miré a Tomás, esperando que dijera algo, pero solo soltó una risa corta y volvió a su celular. Mi tía y Javier seguían murmurando, como si yo no estuviera ahí. Nadie me explicó nada más. Nadie mostró un ápice de culpa. Sentí que el aire se me escapaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo lo decidieron?, pregunté, apretando el papel en la mano. Hace unas semanas, dijo mi padre. Ya hablamos con un abogado. Tú solo tienes que firmar y salirte, ¿y si no quiero?, dije, alzando la voz. No tienes opción, respondió Carla, cortante. O firmas, o lo hacemos por las malas. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Los miré a todos, mi padre con su cara de piedra, mi madre con su desprecio, Carla con su arrogancia, Tomás con su indiferencia. Mi propia familia, tratándome como si fuera un estorbo. Querían mi casa,
mi hogar, y no les importaba pisotearme para conseguirlo. Ni siquiera me ofrecieron un lugar donde quedarme, ni una palabra de consuelo. Solo querían que desapareciera. Quise gritarles, tirar la mesa, romper algo. Pero no lo hice. Me tragué la rabia y apreté los dientes. Si ellos podían ser fríos, yo también. Guardé el papel arrugado en el bolsillo y me puse de pie. Entiendo, dije, con una calma que no sentía. Si eso es lo que quieren, está bien. Se miraron entre ellos, confundidos. Creo que esperaban que me resistiera, que les diera una excusa para atacarme más. Pero no les di nada. Me acerqué a la torta y corté un pedazo con el cuchillo que estaba ahí. ¿Alguien quiere? Pregunté, como si nada hubiera pasado. No seas ridículo, dijo mi madre, frunciendo el ceño. Ya termina con esto y vete. Comí un bocado de torta en silencio, mirando sus caras. Saboreé el dulce, pero por dentro solo sentía amargura. Me fui sin despedirme, dejando el plato en la mesa. Mientras caminaba de vuelta a mi casa, el plan empezó a formarse en mi cabeza. No iba a dejar que me quitaran todo así. Iba a hacerles pagar, y lo iba a disfrutar. Esa noche, me senté en el patio con un café, mirando el cielo oscuro. Pensé en mi abuela, en cómo me había dejado esa casa porque confiaba en mí. No iba a traicionarla. Pero tampoco iba a pelear como ellos querían, con gritos y amenazas. Iba a ser más listo. Ellos creían que podían controlarme, que era débil. Pronto descubrirían que se equivocaron. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada. En la tienda, hablé con mi amigo Pablo, que sabe algo de leyes porque su hermano es abogado. Le conté todo y le mostré el aviso. Esto no es legal todavía, me dijo después de revisarlo. Sin tu firma, no pueden vender nada. Parece un truco para asustarte. Eso me dio un respiro. Sabía que mi familia no se rendiría fácil, pero ahora tenía una ventaja, tiempo. Esa semana, empecé a moverme en silencio. Fui al banco y saqué unos ahorros que tenía guardados. No era gran cosa, pero serviría. Contacté a un conocido que trabaja en bienes raíces y le pedí que tasara mi casa sin que nadie se enterara. Quería saber cuánto valía de verdad, porque sospechaba que mi familia ya tenía un comprador y me estaba ocultando algo. Mientras tanto, actué como si nada. Llamé a mi madre para hablar de tonterías, pasé por la casa de Carla como si todo estuviera normal. Ellos no sospechaban nada, y eso era justo lo que quería. Sabía cómo eran, fríos, calculadores, siempre buscando su propio beneficio. Durante años los vi hacer lo mismo con otros, pero nunca pensé que me tocaría a mí. Ahora lo entendía todo. Y si ellos querían jugar sucio, yo iba a jugar mejor. Después de ese cumpleaños que me dejó con un sabor amargo, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi familia creía que me tenían en sus manos, que con ese aviso de desalojo falso me obligarían a firmar y entregarles mi casa como si nada. Estaban equivocados. No iba a pelearles de frente, gritando o rogando. Iba a ser más listo, más frío, como ellos. Cada paso que di esa semana fue calculado. Mientras ellos pensaban que habían ganado, yo estaba armando mi jugada. Y pronto, muy pronto, lo iban a sentir. El día después de la sorpresa, fui a trabajar con la cabeza a mil. En la tienda de repuestos, entre cajas de bujías y filtros de aceite, no podía dejar de pensar en sus caras, la indiferencia de mi padre, el desprecio de mi madre, la arrogancia de Carla, la burla de Tomás. Pero lo que me dijo Pablo, mi amigo de la tienda, me dio esperanza. Ese aviso no tenía peso legal sin mi firma. Era solo una amenaza vacía para asustarme. Eso me dio tiempo, y el tiempo era justo lo que necesitaba para devolverles el golpe. Esa misma tarde, después de cerrar la tienda, fui al banco. Tenía unos ahorros guardados, no mucho, pero suficiente para empezar. Saqué una parte en efectivo y dejé el resto seguro. No quería que mi familia sospechara nada, así que fui discreto. Luego llamé a Juan, un conocido que trabaja en bienes raíces. Le pedí que tasara mi casa, pero en secreto. No le digas a nadie, le advertí. Él asintió, acostumbrado a favores así. Quería saber cuánto valía mi casa de verdad,
porque algo me decía que mi familia ya tenía un plan escondido, quizás un comprador listo para pagar menos de lo que valía, mientras esperaba los resultados. Mantuve las apariencias. Llamé a mi madre un par de días después, fingiendo interés en cosas sin importancia. ¿Cómo está el perro?, le pregunté, como si no hubiera pasado nada. Ella respondió cortante, como siempre, pero no notó nada raro en mi voz. Pasé por la casa de Carla una tarde, llevándole un café que compré de camino. Solo quería charlar, le dije, sonriendo. Ella me miró con desconfianza, pero me dejó entrar. Hablamos de tonterías, el clima, su trabajo. No mencioné la casa ni el desalojo. Quería que pensaran que me había rendido. Unos días después, Juan me llamó. Tu casa vale más de lo que crees, me dijo. Me dio una cifra que me sorprendió. Era mucho más de lo que imaginaba, incluso en su estado actual. Si la arreglas un poco, podría sacarle aún más, añadió. Eso confirmó mis sospechas. Mi familia no solo quería quitármela, sino que probablemente planeaban venderla barato a alguien que les debía un favor, quedándose ellos con una ganancia miserable mientras yo perdía todo. No se los iba a permitir. Con esa información, empecé a moverme más rápido. Fui a una pequeña oficina de abogados que Pablo me recomendó. El hermano de Pablo, Martín, era un tipo joven pero serio, con lentes grandes y una pila de papeles en su escritorio. Le conté todo, la casa, el aviso, las amenazas de mi familia. Le mostré el documento arrugado que me habían dado. Lo leyó en silencio, frunciendo el ceño. Esto no vale nada legalmente, dijo al fin. Sin tu firma, no pueden tocar la propiedad. Pero si están tan seguros de que vas a ceder, podrían estar tramando algo más. ¿Tienes idea de quién está detrás? No sé, admití. Pero apuesto a que ya tienen un comprador. Siempre hacen cosas así, favores, tratos raros. Mi padre tiene contactos en todos lados, Martín asintió. Entonces necesitamos pruebas, dijo. Me explicó que podía proteger la casa legalmente con una medida preventiva, algo que bloqueara cualquier intento de venderla sin mi permiso. También me sugirió investigar a mi familia, ver si estaban moviendo dinero o firmando algo a mis espaldas. Si quieres devolverles el golpe, tienes que ser más rápido que ellos, me advirtió. Le dije que sí a todo. Pagué lo que pedía con mis ahorros y salí de ahí con un plan más claro. Esa noche, en casa, me senté en el patio con un café y un cuaderno. Anoté cada paso. Primero, proteger la casa. Segundo, descubrir qué tramaban. Tercero, hacer que pagaran. Sabía que no sería fácil. Mi familia no era de las que se rinden, y si se daban cuenta de que estaba contraatacando, se pondrían peores. Pero yo tampoco iba a ceder. Esa casa era más que ladrillos y cemento, era lo único que me quedaba de mi abuela, la única persona que alguna vez me trató con algo de cariño. No iba a dejar que me la quitaran. Al día siguiente, Martín presentó la medida preventiva en el registro de propiedades. Me dijo que tardaría un par de días en estar activa, pero que, una vez hecha, nadie podría vender la casa sin mi autorización. Eso me dio tranquilidad, pero también me puso en alerta. Si mi familia intentaba algo y se topaba con ese muro, sabrían que no estaba tan indefenso como creían. Tenía que moverme rápido antes de que sospecharan. Para la segunda parte del plan, necesitaba información. Recordé que mi padre siempre guardaba papeles importantes en un cajón de su escritorio, en la casa donde crecí. No iba a ser fácil entrar ahí sin que me vieran, pero tenía una idea. Mi madre salía todos los jueves a jugar cartas con sus amigas, y mi padre solía quedarse solo viendo televisión. Tomás casi nunca estaba en casa, siempre con sus amigos. Era mi oportunidad. Esa semana, esperé al jueves. Llegué a la casa de mis padres a media tarde, con una excusa preparada. Toqué la puerta, y mi padre abrió, sorprendido. ¿Qué haces aquí?, preguntó, seco. Quería hablar del desalojo, dije, manteniendo la voz calma. Estoy pensando en firmar. Sus ojos se iluminaron por un segundo, pero se controló. Pasa, dijo, y me dejó entrar. La televisión estaba encendida, y una cerveza abierta estaba en la mesa. Me senté en el sofá, fingiendo nerviosismo.
Solo quiero saber qué van a hacer con el dinero, dije. Si voy a perder la casa, al menos díganme eso, se encogió de hombros. Es para un negocio, respondió, vago. No te preocupes por eso. Firma y listo. Su tono era frío, como si yo no mereciera ni una explicación. Aproveché que se levantó a buscar otra cerveza para mirar el escritorio en la esquina. El cajón estaba cerrado, pero no con llave. Perfecto, voy al baño, dije, y me levanté rápido. Él gruñó algo y volvió a sentarse. En lugar del baño, fui al escritorio, abrí el cajón con cuidado y revisé los papeles. Encontré facturas, recibos, y luego un contrato. Era un acuerdo de venta de mi casa, con una cifra ridícula, mucho menor a lo que Juan había tasado. Y había un nombre, Eduardo Ramírez, un tipo que mi padre conocía de años, un especulador que compraba barato y revendía caro. Ahí estaba la prueba. Querían estafarme y quedarse con migajas mientras ese tipo se llenaba los bolsillos. Saqué mi celular y tomé fotos rápido, con el corazón en la garganta. Guardé todo como estaba y volví al sofá justo cuando mi padre regresaba. Pensé que te habías perdido, dijo, sarcástico. Le sonreí débilmente y me despedí poco después, diciendo que lo pensaría. Salí de ahí temblando, pero con una sonrisa interna. Ahora los tenía. Esa noche, le mandé las fotos a Martín. Esto es oro, me dijo por teléfono. Podemos usar esto para hundirlos si intentan algo ilegal. Me explicó que, con ese contrato, podía demostrar que estaban planeando una venta fraudulenta. Si lo llevábamos a un juez, mi familia no solo perdería la casa, sino que podrían enfrentar multas o algo peor. Pero yo quería más. No solo quería defenderme, quería que sintieran el mismo vacío que intentaron dejarme a mí. Los días siguientes, seguí jugando al tonto. Fui a una reunión familiar que organizaron, actuando como si estuviera a punto de ceder. Solo necesito unos días más, les dije, y ellos asintieron, confiados. Mientras, Martín preparaba todo. Y yo, en silencio, planeaba el golpe final. Llegó el momento de cerrar el juego. Después de semanas de actuar como si nada, de fingir que estaba dispuesto a ceder, tenía todo listo. Mi familia creía que me habían doblegado con su aviso de desalojo y sus amenazas frías. Pensaban que yo, Lucas, el hijo al que siempre miraron por encima del hombro, iba a entregar mi casa sin pelear. Se equivocaron. Con las pruebas en la mano, el respaldo legal de Martín y un plan bien armado, estaba listo para hacerles probar su propia medicina. Y cuando terminé, ellos quedaron en ruinas mientras yo recuperaba mi vida. Todo empezó a moverse rápido después de esa visita a la casa de mis padres, cuando encontré el contrato de venta. Las fotos que tomé mostraban que planeaban vender mi casa a Eduardo Ramírez por una miseria, mucho menos de lo que valía. Era obvio que se habían confabulado para quedarse con algo de dinero mientras él la revendía por el triple. Pero no podían hacer nada sin mi firma, y yo no iba a dársela. En cambio, usé esa información para darles una lección que no olvidarían. Lo primero fue asegurar mi posición. Martín, el abogado, ya había registrado la medida preventiva en el registro de propiedades. Nadie podía tocar mi casa sin mi permiso. Eso estaba hecho desde hace días, pero mi familia no lo sabía todavía. Cada vez que intentaran avanzar con su plan, se toparían con un muro legal. Y eso era solo el principio. Luego, Martín y yo revisamos las fotos del contrato. Esto es fraude puro, me dijo, ajustándose los lentes. Si presentamos esto ante un juez, no solo pierden la casa, sino que podrían meterse en un lío serio. Falsificación, intento de estafa, hay varias cosas aquí. Le pedí que preparara todo, pero que esperara mi señal. Quería que mi familia diera un paso más, que se confiaran tanto que no vieran venir el golpe. Mientras tanto, seguí con mi actuación. Fui a otra reunión familiar unos días después. Llegué con cara de derrota, dejando que pensaran que me tenían acorralado. Mi madre me recibió con un ya era hora de que aparecieras, sin siquiera mirarme. Mi padre estaba en su sillón, como siempre, y Carla me lanzó un firma de una vez y déjate de dramas. Tomás ni levantó la vista de su celular, pero soltó una risita.
Les dije que estaba considerándolo, que necesitaba un poco más de tiempo. No tardes mucho, advirtió mi padre, con ese tono seco que usaba para dar órdenes. Asentí, callado, y me fui temprano. Ellos creyeron que habían ganado. Yo sabía que no. Esa noche, en casa, repasé el plan con Martín por teléfono. Había llegado el momento de mover las piezas finales. Le dije que presentara la denuncia por intento de fraude, usando el contrato como prueba. También le pedí que investigara a Eduardo Ramírez. Si mi padre lo conocía desde hace años, tal vez había más suciedad detrás. Martín estuvo de acuerdo. Dame un par de días, dijo. Esto va a ser grande. Mientras él trabajaba, yo hice mi parte. Llamé a Juan, el de bienes raíces, y le pedí que buscara compradores serios para mi casa. No iba a venderla todavía, pero quería tener opciones. Si la arreglas un poco, te hago una venta rápida y buena, me aseguró. Le dije que lo pensaría. Mi idea era simple: si mi familia quería dinero, yo iba a sacar el máximo provecho de la casa, pero en mis términos, no en los suyos. 2 días después, Martín me llamó. Encontramos oro, dijo, emocionado. No solo tenía la denuncia lista, sino que había descubierto que Eduardo Ramírez estaba metido en varias ventas dudosas con mi padre en el pasado. Hay registros de propiedades que tu padre compró barato y revendió con él. Siempre ganaban los dos, y los dueños originales se quedaban con nada. Esto no es solo sobre tu casa, Lucas. Es un patrón. Me explicó que, con esas pruebas, podíamos ir más allá del fraude. Podíamos acusarlos de asociación ilícita. Si salía bien, no solo perderían dinero, sino que enfrentarían consecuencias legales serias. Le di luz verde. Hazlo, dije. Que caigan. Martín presentó todo ante un juez esa misma semana: la denuncia por fraude, las fotos del contrato, los registros de Ramírez y mi padre. También incluyó una solicitud para que investigaran las finanzas de mi familia. Sabía que no tenían mucho guardado, siempre vivían al límite, gastando lo que ganaban en cosas superficiales. Si les cortaban el flujo de dinero y los multaban, se hundirían. El golpe llegó rápido. Una mañana, mientras estaba en la tienda, recibí una llamada de Carla. Su voz estaba temblando de furia. ¿Qué hiciste, idiota?, gritó. Nos llegó una citación del juzgado. Dicen que intentamos estafarte. No respondí de inmediato, dejando que se desahogara. Esto es tu culpa. Y vas a arruinarnos. Colgué sin decir nada, con una sonrisa que no podía contener. El plan estaba funcionando. Esa tarde, mi padre vino a mi casa. Tocó la puerta como si quisiera derribarla. Abrí tranquilo, y él entró sin esperar invitación. Retira esa denuncia ahora mismo, ordenó, rojo de rabia. No sabes con quién te estás metiendo. Lo miré fijo, sin moverme. No, dije, simple y claro. Ustedes empezaron esto. Ahora lo terminan. Intentó gritarme más, pero lo interrumpí. La casa está protegida. No pueden venderla. Y si siguen, van a perder más que eso. Se quedó callado, respirando fuerte, y luego se fue dando un portazo. Sabía que no podían hacer nada. El juez ya tenía las pruebas, y la ley estaba de mi lado. Los días siguientes fueron un caos para ellos. Martín me mantuvo al tanto. El juez congeló las cuentas de mi padre y de Ramírez mientras investigaban. Encontraron más tratos sucios, ventas de propiedades que no les pertenecían, firmas falsificadas, deudas escondidas. Mi madre llamó una vez, llorando, diciendo que estaban arruinados, que no podían pagar las multas que les estaban poniendo. Esto es por tu culpa, me gritó. Colgué sin contestar. Carla y Tomás dejaron de hablarme por completo, pero supe por Pablo que estaban vendiendo cosas de su casa para sobrevivir. Se habían quedado sin nada. Mientras ellos se hundían, yo salí adelante. Con la casa segura, decidí seguir el consejo de Juan. Usé el resto de mis ahorros para arreglar el tejado y pintar las paredes. No era mucho, pero la dejó como nueva. Unos días después, Juan me consiguió un comprador, un matrimonio joven que pagó el precio completo que pedí,
una cifra mucho mayor a la que mi familia había planeado sacarle a Ramírez. Firmé la venta, pero no me fui con las manos vacías. Con ese dinero, compré una casa más pequeña en otro barrio, lejos de ellos. Era modesta, pero cómoda, con un patio igual de tranquilo. Pagué todo en efectivo y me sobró para vivir sin preocupaciones por un tiempo. El día que me mudé, recibí una última llamada de mi padre. «Te vas a arrepentir», dijo, con voz quebrada. «Somos tu familia». Solté una risa corta. «No», respondí. «Ustedes dejaron de serlo el día que me dieron ese aviso», colgué y no volví a contestarles. Supe después, por conocidos, que el juez los condenó por fraude y asociación ilícita. Mi padre y Ramírez recibieron multas enormes y quedaron con deudas que no podían pagar. Mi madre perdió la casa donde vivían, y Carla y Tomás se fueron a alquileres baratos, peleándose entre ellos por el poco dinero que les quedó. Se habían destruido solos, y yo no tuve que mover un dedo más. Ahora, sentado en mi nuevo patio con un café en la mano, miro el cielo y siento paz. Mi abuela estaría orgullosa. No solo salvé lo que me dejó, sino que lo hice crecer. Mi familia quiso quitarme todo, pero al final, yo terminé arriba. Ellos probaron su propia medicina, y el sabor los aplastó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estoy libre.